noches, chiquillos. Tenemos el propósito de hoy de diseñar alimentadores empalme y subalimentadores de una instalación domiciliaria de 90 metros cuadrados, ficticia, de 8 circuitos. Vamos a tener 3 circuitos de iluminación y 5 de enchufes. Entonces tenemos los circuitos de iluminación y circuitos de enchufe, ya. Y obviamente tenemos, vamos a ir dividiendo esto. La empresa distribuidora nos entrega energía a través de una acomedida, ¿cierto? Esa acomedida puede ser aérea subterránea. Si usted vive, lo más probable fuera del casco histórico de Santiago, es muy probable que sea aérea, venga por postación. Aquí tenemos la caja de empalme. ¿Por qué hablo de caja de empalme? Porque el empalme es el punto de conexión. O sea, en teoría sería eso, lo que llamamos PCC, punto de conexión común, que es donde usted se engancha con la empresa distribuidora, donde su instalación se une con la empresa de distribución de energía. La caja de empalme consta de varias partes, una el medidor y la protección, ¿cierto? Y debajo de la caja de empalme, ¿cierto?, de este punto de unión, saldrá un conductor que es el más importante, que llamamos alimentador. El alimentador llega a la primera protección, al tablero general, ¿cierto? En este caso, como domiciliario, tenemos un solo tablero. Entonces tenemos alimentador y subalimentadores acá. Los subalimentadores salen de el alimentador, ¿ya? Bueno, entonces vamos a tener 3 circuitos de iluminación, 5 de enchufes. Entonces aquí tenemos los 5 de enchufes y aquí tenemos los 5 de iluminación con sus consumos, y nos dan los largos de los puntos de conexión y nos dan el resumen de la información, que es la descripción de este. Nos dan un método, muchachos, método 1. Esto es muy importante antes de analizar cualquier cosa. Esto nos dan en RIC 4. Entonces, si nos vamos a RIC 4, hay una tabla muy importante en RIC 4, que es la tabla 4.4. Entonces directamente la voy a buscar. Voy a poner 4.4 y ahí está la tabla 4.4. Esa es la 4.3, perdón, la 4.4. Se llama tabla de ampacidad, chiquillo, ¿ya? La tabla de ampacidad, donde nos muestran los valores de sección milimétrica cuadrada, ¿cierto?, o secciones de estándar americano, y ciertos tipos de conductores, y nos van a dar los valores de ampacidad, es decir, la máxima corriente que soportan ellos, según normativa nacional, a 30 grados Celsius, ¿ya? Y nos dicen que varios conductores pueden bajar. Por ejemplo, este conductor, que puede ser un H07B o cualquiera de estos, a 30 grados Celsius, por ejemplo, uno de 1,5 en método A1 da 14 amperios máximo, B1 16 y método E 19. Entonces, lo muy importante es entender qué diablos son esos datos. Debajo de la tabla 4.4 nos dan justamente el resumen de instalación, de métodos de canalización o de instalación. Cuando hablamos de un método A, es el método embutido en pared, es decir, es un método embutido en pared. El método A1 es monopolar, es decir, o es cable o alambre, ¿cierto?, en un ducto embutido en pared. Cuando hablamos de A2, son ya cables multiconductor, hasta 3 conductores con cable, será hasta un sistema trifásico embutido en pared. Cuando hablamos de multiconductores, lo que vulgarmente se conoce como cordón, ¿ya? Cuando hablamos de método B1 y B2, muy parecido, diferencia entre monoconductor y multiconductor. B1 es toda instalación adosada a la pared, es decir, por encima, lo que es la tubería metálica, la canaleta plástica, ¿cierto?, que vulgarmente se le conoce como canaleta legrand. Existe el método C, pero en Chile está prohibido. El método D y D1 y D2 son los subterráneos. D1 es subterráneo conducto, ya sea cordón o conductor, monoconductor, y D2 es subterráneo sin ducto. El método E es el método que está instalado en escalerillas o portaconductores o en bandejas perforadas, ya sea cordón, es decir, multiconductor, o libremente al aire, o sea, algo tendido libremente al aire, se considera método E. Y cable método F es también lo mismo, un contacto de disposición plana instalado libremente al aire o escalerillas, pero aquí ya son cables monoconductor, ¿ya?
Entonces es muy importante saber esto porque el valor de la ampacía, la máxima capacidad de corriente a temperatura ambiente, va a depender dentro de unas cosas del tipo de conexión, ¿ya? Entonces vamos a partir el tiro, ¿ya? Lo primero que hay que considerar en un proyecto es la potencia instalada, y la potencia instalada es sumar el total de cargas, ¿ya? Entonces vamos a tener una potencia instalada de iluminación que sería sumar los 600, los 500 y los 400 watts, que si usted los suma da 1500 watts. Y si usted va a un enchufe, a los 5 circuitos de enchufe nos dan 9400 watts. Si usted suma los dos valores, nos da la potencia total instalada de, valga la redundancia, de la instalación, y serían de 1900 watts. Con esta información yo podría pedir el empalme, muchachos, ¿ya? Si nosotros nos vamos a RIC 1, el empalme, hay una parte muy importante que es dentro de los puntos 5, por aquí estará, si no mal recuerdo, que es el punto 5.3 del RIC 1, que dice que la capacidad del empalme depende de la función de la potencia instalada y jamás va a ser mayor a la potencia instalada. Puede ser igual o menor. Eso es lo que nos dice este artículo. Entonces vamos a trabajar mucho con esto. Ya, es de 1900 watts. Uno contrata los empalmes, chillos, por potencia. Entonces si nosotros nos vamos al RIC 1, aquí tengo una tabla de anexos de empalme. Y aquí están mis kilowatts. Entonces tengo 10.900, o sea 10,9 kilowatts. Yo tendría que pedir un empalme de 50 porque no podría ser de 50 amperes, que son 10 kilowatts, porque no puedo pedir de 63 ya que me estoy pasando. O sea, tiene que ser de 10 para abajo. Ya, entonces aquí vamos a hablar hartas cositas porque vamos a hablar que es la verdad que en la práctica casi imposible pedir eso, ¿ya? Y tiene que ver con el concepto del alimentador, ¿ya? Dentro del alimentador, en el RIC 3, nos hablan del concepto de demanda y demanda máxima. Vamos a entender mucho eso. Y sale una tabla que aplica solo para circuitos de alumbrado. En la normativa nacional, cuando hablamos de alumbrado, es iluminación y enchufes comunes, ¿cierto? Ya. Si yo me pongo a pensar y tengo estos 8 circuitos, yo, por ejemplo, que vengo llegando del trabajo y son casi las 1 de la mañana, yo no llego a prender toda la cocina, ni el living, ni el comedor, todas sus luces, ni todos los, o sea, en el fondo no llego a prender todas las luces, ni llego a prender todos los enchufes. O sea, no ocupo la potencia instalada. Jamás, la verdad, nunca voy a ocupar la potencia instalada, que son aquí, si lo vamos a poner en kilowatts, lo vamos a dejar en kilowatts, 10,9 kilowatts. Ya jamás la vamos a ocupar. Algo descabellado, ¿cierto? Y la verdad, uno ocupa una proporción de uso, que a eso llamamos demanda. La demanda es lo que yo realmente voy a usar. Y obviamente si hay una demanda máxima, que es lo máximo que puedo ocupar, ¿ya? Y la demanda máxima se trabaja con unos factores de demanda. Vuelvo a decir que solo aplica para circuitos alumbrados como una vivienda. No tenemos solo alumbrado. Entonces nos vamos aquí a la tabla y quiero ver cuánto ocuparíamos en demanda. Entonces la demanda máxima tiene factores, chicos. Se ven tramos de potencia, ¿ya? Entonces vamos a ver acá. Y esto parte con la potencia instalada. O sea, nosotros sabemos ya que la potencia instalada de esta casa ficticia es 10,9 kilowatts. Entonces, tomamos, ¿qué dice la normativa? Estamos trabajando en una casa. Estas son las instalaciones de consumo de la normativa nacional. Entonces, vamos acá. Dice que los primeros 3 kilowatts. Primeros 3. Entonces, vamos acá. Entonces, de los 10,9 voy a tomar 3 kilowatts. Y lo voy a multiplicar por un factor de demanda. Ese factor de demanda está aquí a la derecha, que en este caso es 1. Y ese es mi primer tramo de potencia. Y lo vamos a sumar por un segundo tramo de potencia, hasta completar el total. Me dice que el segundo tramo va entre los 120 y los 3. Ya.
yo no paso de los 120 porque tengo hasta 19, entonces me voy a quedar en dos tramos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a restar a 10.9 los 3 que le quitamos. Entonces que tenemos 7,9. Eso es lo que me sobra. Entonces estos 7,9 sería mi segundo tramo y lo multiplicamos por el segundo factor de demanda, que es 0,35 para una casa. Demanda máxima. Y aquí sería 3 más 7.9 por 0.35. Entonces mi demanda máxima es 5,765 kilowatts. Eso en el fondo lo que está diciendo este valor, que yo realmente voy a usar de los 10,9, en promedio voy a usar máximo 5,765 kilowatts. Y eso lo puedo reemplazar como porcentaje, tomando la demanda máxima sobre la potencia instalada y lo vamos a multiplicar por 100 para pasarlo a porcentaje. Entonces mi demanda porcentual, para nosotros saber cuánto realmente voy a ocupar de mi 100%, que es 10,9, va a ser 5,765 dividido en 10,9, y eso lo multiplicamos por 100. O sea, lo que yo voy a proyectar es una instalación que tiene que usar realmente un 52,89% aprox del total. ¿Eso dónde se ve? Se ve en el empalme, muchachos, que voy a contratar. Si no, voy a sobredimensionar el empalme, y en el alimentador, ¿ya? Eso por un lado. Ya, vamos a trabajar con el alimentador y con el empalme. Ya, primero yo voy a contratar el empalme, y el empalme generalmente sigue esta regla mnemotécnica. La demanda máxima debe ser menor o igual a la potencia del empalme, y la potencia del empalme por el RIC debe ser igual o menor a la potencia instalada. Ya, entonces vamos a anotar los datos. Yo tengo que mi demanda es 5,765 kilowatts y la potencia instalada es 10,9 kilowatts. Entonces, entre ese dato tiene que estar mi empalme. Debe ser mayor o igual a esto o menor o igual a esto. Entonces nos vamos al RIC 1 y vamos a ver acá. Y vemos potencia. Algo menor a 10 kilowatts. A 10,9. Ya. Primero no parto desde 100 amperes porque RIC 10. Vamos a ver aquí los circuitos de alumbrado. RIC 10 es muy importante. El RIC 10 va a partir hablando que las instalaciones de alumbrado, y justamente dice que la instalación de alumbrado es toda aquella por circuitos de iluminación y enchufes. Así que ley de vida eso. Pero por aquí abajo, si nos buscamos acá, buscamos un poquito abajo, por aquí debe estar. Con paciencia se encuentran las cosas. Con paciencia, ¿cierto? Con paciencia se buscan las cosas, y por aquí debe estar. Me habla de los 300.000 amperes, por el de ser acá, los conductores, y aquí está, alumbrado de vivienda. Dice, las instalaciones de consumo tipo viviendas, dice que la protección mínima es de 25 amperes. ¿Qué quiere decir eso? Que mi franja de contratación va a estar hasta aquí, entre los 25 y los 50 amperes. Recuerde que no me puedo pasar de 10,9 por la regla, ¿cierto? Por lo tanto, voy a llegar hasta acá, esa potencia, y vamos a ir descantando. Una forma de contratar es el tipo de tarifa. Cuando usted paga la cuenta de Enel, Chilectra, vulgarmente, ¿cierto? CG, si está fuera de Santiago u otra, uno paga lo que se llama la tarifa BT1. Entonces yo puedo contratar el empalme 50, pero ¿qué significa? Que eso ya sale con la tarifa BT1, y eso ya es más complicado. Me va a pedir, por ejemplo, 10 kilowatts. Si nos vamos a RIC 18, un proyecto de 10 kilowatts ya me exige no solo el plano, sino que me exigiría memoria de explicaciones técnicas, memoria explicativa, memoria de cálculo, hacer las verificaciones iniciales, un montón de documentación que ya se me hace engorroso, y además un conductor para 50 amperes como alimentador es bastante grande. Por lo tanto, la compañía me va a descartar
me hace cortar por los años y me dice que mira, si queréis 10 kilowatts, mejor cámbiate de trifásico, ya que 10 kilowatts, ¿cierto? Tenéis 16 amperios y entre en línea. Entonces, como que te va a costar mucho, o sea, no quiere decir que no lo puedas tener, pero va a ser muy complicado. 25 amperes no puede ser, a pesar porque el mínimo que me exige la normativa, pero tengo 5 kilowatts y mi demanda es de 5,7 kilowatts, ¿cierto? Estoy bajo, entonces el de 25 queda afuera, entonces mi franja operativa queda entre S y S. Puedo contratar el de 30 y el 32, pero quedo muy justo, quedo muy cerca de la demanda máxima. El de 7 y 8 kilowatts está más o menos bien. O sea, yo me iría a la segura y el empalme yo lo contrataría, que es lo típico. Las casas modernas en Chile se están entregando con empalmes de 8 kilowatts, y eso corresponde a una protección de 40 amperes. Y ahí estaríamos. Entonces ya sabemos seleccionar el empalme, y el empalme sería de 1 por 10, perdón, 1 por 40 amperes. Curva D, vamos a explicar eso luego en otro video, lo de las curvas, ¿ya? Con esa información ya puedo calcular el alimentador y los subalimentadores, ¿ya? Vamos con el alimentador. El alimentador necesita sacar la corriente, y para eso vamos a recordar la fórmula de corriente de potencia en sistemas monofásicos, que va a ser la potencia monofásica, el voltaje de fase por corriente de fase por el coseno del ángulo, que es lo que nosotros llamamos factor de potencia. A nivel domiciliario nosotros podemos ignorar esto y asumir que vale 1. No vale 1, pero podemos asumir que vale 1 para efectos de cálculo. Por lo tanto, si reemplazamos esta información, yo tengo que mi demanda máxima es 5765 watts igual a 220 volts por una corriente de fase que desconocemos por 1, que es el factor de potencia. Como el 1 lo podemos ignorar, la corriente va a ser entonces 5765 watts dividido 20. Y esa va a ser mi corriente de demanda, ¿ya? Entonces dividimos esto. Entonces mi alimentador tiene que aguantar como mínimo 26,2 amperes. Eso tiene que trabajar mi alimentador. Eso por un lado, ¿ya? ¿Por qué con la demanda, chiquillos, y no la instalada? Porque si hubiéramos hecho el caso con la potencia instalada, hubiéramos tenido otro dato. Si hubiéramos ocupado la potencia instalada, hubiéramos tenido los 10,9 kilowatts, que son 10.900 y 220. Y si usted hace esa operación, tendríamos un alimentador que tendría que aguantar 49,55 amperes. Y hay una gran diferencia en un conductor que debe aguantar 50 amperios con uno de 26 amperios, ¿ya? Eso por un lado, no solo con la especificación económica, sino que también el tema de cálculo y ducto y un montón de cosas más que uno tiene que ver en la instalación, ¿ya? Entonces nos tenemos que quedar eso. Una vez que ya sabemos que es la corriente que va a trabajar nuestro alimentador, vamos a ir a trabajar con la selección del conductor. En la selección del conductor vamos a RIC 4 y vamos a una tabla muy importante, que es el cable, que es la tabla 4.2. En la tabla 4.2, si no me pase acá, de la 4.1 ya, esa no. La tabla 4.2 es una de las más extensas del RIC, ¿ya? Voy a hacer un poquito para atrás. La tabla, chiquillos, es la tabla de los conductores comerciales. Y por ejemplo, puedo trabajar con los H07B, que son alambres y cables, va a entrar ahí, que son los típicos, el famoso NIA, como le dicen, o el super NIA, vulgarmente. Estos conductores son aptos para ductos o molduras. No menciona que puede ser ocupado por alimentador, entonces yo no podría ocupar uno de estos conductores como alimentador. El H07Z1 son los famosos EvaFlex, que son estos conductores o estos cables que están reemplazando al NIA, y dice algo muy importante: no puede ser ocupado como alimentador ni subalimentador.
Pasa lo mismo con el conductor THHN, que son conductores de calibre norteamericano, trabajan no en secciones milimétricas, sino en secciones norteamericanas. De hecho, esta misma tabla le dice a usted cuántos son los calibres que usted puede encontrar comercialmente estos conductores. Algo muy parecido con el THWN, que son también versiones de conductores norteamericanos. Y muy importante, empiezan a aparecer los conductores muy que en Chile se llevan el premio, como el uso de como alimentadores y el uso donde los puede ocupar, el nivel de tensión que pueden trabajar, que son los RB, RBK, los RZ1 y los RZ1K. Son los alimentadores en Chile por excelencia. El K indica que es libre de halógeno. Recuerde que el libre de halógeno se ocupa en lugares de reunión de personas, como es el decreto número 8, y eso son instalaciones de consumo que tienen más de 100 personas en el lugar. Una vivienda, la verdad, no queda como un lugar de reunión. Eso no quiere decir que usted pueda ocupar, que no pueda seleccionar un conductor libre de halógeno, sino que no se lo exige la normativa. Ahora, si usted lo quiere invertir más y ocupar un conductor libre de halógeno, bienvenido sea. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con un conductor RB, RBK, RZ1, RZK. Entonces eso va a ser lo alimentador. Y lo bueno es que también nos dice que puede trabajar como subalimentador. Entonces, con una información yo voy a indicar que vamos a trabajar con RZ1 o RB, ¿cierto? Lo mismo acá, van a ser, estos subalimentadores tienen que ser RB o RZ1, sean su versión con halógenos o libre halógenos, ¿ya? Para una vivienda. Entonces tengo que buscar esto, que son 26,2 amperios. Entonces vamos a buscar mi alimentador que aguante 26,2 amperios. Entonces aquí nos vamos al método y tabla, y con esto entramos allá, perdón, abrí el WhatsApp sin querer, entramos al RIC número 4, y en el RIC número 4 nuevamente vamos a la tabla 4.4, que era la que estábamos buscando, y tenemos que buscar una tabla que coincida con el método de canalización que estamos buscando, que en este caso es A1, y el tipo conductor. Entonces vamos al tipo conductor, acá es RB, RBK, RZ1, RZ1K, y tener los métodos A1, A2, B1, B2. Entonces este aplica. Y aquí están las ampacidades. Tengo que buscar un conductor que porte más de 26,2 amperios. Entonces si yo me voy a la tabla al cálculo, 26,2 amperios. Entonces nos vamos acá y me puedo fijar que este de 331, que es lo mismo que pedir un conductor de 12 AWG. Estos conductores con decimales medio raros son AWG, son calibres norteamericanos, ¿cierto? Sería un THHN. Estos son calibres métricos, ¿cierto? O también en algunos casos puede encontrar calibre AWG, ¿ya? Podría ocupar el de 28, pero aquí entra los criterios normativos. La normativa, tanto en el RIC 3 como en el RIC 4, nos prohíbe ocupar alimentadores de secciones inferiores a 4 milímetros cuadrados. O sea, yo por lo bajo debería ocupar un conductor de 4 milímetros cuadrados. Entonces, lo primero es que el alimentador, ¿cierto? Va a tener una sección de 4 milímetros cuadrados, donde es un RZ1 o K, ¿cierto? O RBK, ¿cierto? Método A1 de instalación, y eso permite una ampacidad, es decir, la máxima corriente que puede aportar el conductor a temperatura ambiente de 31 amperes por tabla. Eso a 30 grados Celsius. Ahí está. El tema es que los conductores se van a calentar, sobre todo si algo está embutido en la pared. Su disipación térmica es muy lenta. Por lo tanto, hay otra tabla muy importante y complementaria que se llama las tablas de corrección. Me va a indicar si realmente puedo pasar esos 31 amperes, que esa tabla de acá la voy a escribir acá, que es esa, dice que la corriente corregida o la ampacidad corregida, lo que realmente va a pasar va a ser la ampacidad por tabla, la que elegimos, que sería 31 amperes, por un factor de agrupamiento o de transporte, por un factor de temperatura. Ya, este lo vamos a poner como sale la normativa, factor de agrupamiento o transporte. Voy a explicar qué significa cada uno. Existe un factor de agrupamiento, que ese factor es este.
es decir, cuántos conductores activos porto en la tubería o en el ducto, la escalería que yo voy a llevar mi alimentación eléctrica. Estos son conductores activos, es decir, fases y neutros. Ya los neutros también son conductores activos porque retornan corriente. Entonces, si esto es un sistema monofásico, yo tengo que entender cuántos conductores voy a llevar. Aquí, como es monofásico, son una fase más un neutro más una tierra. Por lo tanto, son dos conductores activos. Son los dos conductores activos. Entonces, tengo que buscar cuál es el factor de corrección por agrupamiento. Y no sale, porque parte de 4 a 6, es decir, parte de las 3 fases más neutro. Si a usted no se lo dan, y usted asume que ese factor vale 1. Vamos a ver que mi factor vale 1. Vamos a escribir 31 amperes por tabla, era esto, por factor 1. Factor de temperatura. Obviamente los conductores se calientan al pasar la corriente, el efecto Joule, ¿cierto? Y obviamente hay un factor de corrección por temperatura. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la resistencia de los materiales a nivel eléctrico. Por lo tanto, impide el paso continuo de corriente. O sea, se disminuye el paso de corriente, que aumenta la resistencia. Esta tabla considera hasta los 56,60 grados. Siempre uno, al criterio de diseño, siempre es bueno considerar la peor condición, porque si yo logro solucionar esta peor condición, todas las anteriores quedan solucionadas. Entonces siempre vamos a trabajar a esta condición, que el conductor llegue a temperaturas de servicio de 60 grados Celsius. Y tengo que buscar qué tipo de conductor era. Estoy ocupando este tipo de conductores. Y ahora tengo que buscar qué método de canalización tengo. Entonces yo tengo el método 1. Entonces me fijo que para 60 grados Celsius mi corrección es de 0,71. Finalmente nosotros hacemos el cálculo. 31 por 1 por 0,71. Y vamos a ver que mi conductor en realidad ahora a esas condiciones, bajo tubería, ¿cierto?, empotrado en la pared, en la peor condición de trabajo, va a pasar 22,01 amperes. Por lo tanto ya no nos sirve, porque yo necesito pasar 26,2. Entonces aquí hay una forma de calcular esto. Entonces vamos a buscar la ampacía por tabla. ¿Cómo lo hacemos? Si yo quiero buscar la ampacía por tabla, todo esto que multiplica pasa dividiendo. Entonces vamos a ver corriente corregida dividido factores, ¿cierto?, la multiplicación a la ampacía. ¿Cuál va a ser mi corriente corregida? Yo quiero llegar, que si aplico estos factores, que al menos cumpla esta condición, los 26,2 amperes. Por lo tanto, mi ampacía por tabla va a ser los 26,2 amperes que necesito alimentar por el factor de transporte, que es 1, por el de temperatura, que es 0,71. Por lo tanto, 26,2 dividido 0,71. Entonces yo necesito algo que por tabla a 30 grados Celsius tenga 36,9 amperes. Entonces vamos allá. Vamos a la tabla 4.4 nuevamente, RIC 4. Y vamos. Entonces, método A1, algo que busque 36,9 amperes. Tengo el de 37. ¿Me puedo quedar justo? O a mí, por un tema de TA casi, no me gusta ocupar el valor de AWG. Soy súper métrico yo, entonces voy a ocupar uno métrico. Voy a ocupar de 6 milímetros cuadrados, ya que permite 40 amperes. Entonces vamos a elegir un alimentador. El nuevo alimentador con sección corregida va a ser de 6 milímetros cuadrados y genera una ampacía por tabla por los métodos que ya como hemos conocido de 40 amperes. Entonces ahora tengo que ver si efectivamente esto, al aplicarle los factores de corrección, al menos cumple los 26,2 amperes. Entonces vamos allá. Capacidad corregida va a ser 40 amperes. El factor de transporte vimos que era 1 y el factor de temperatura era 0,71.
Entonces 40 por 0,7071. En su peor condición de trabajo, este alimentador va a permitir 28,4 amperes, que es lo que yo estoy al menos pasándome, porque yo quiero 26,2. Así que uno de 6 milímetros cuadrados está muy bien. Si quiere ser más grande, obviamente, pero ahí ya entra el presupuesto de cada uno. Eso por un lado. Está súper bien el alimentador. ¿Qué tengo que considerar con el alimentador? La caída de tensión. La caída de tensión en los conductores monofásicos es la resistividad del cobre por el largo, 2 veces el largo del alimentador, por la corriente de consumo dividido su sección. Entonces, vamos acá. En el cobre la resistividad es 0,018 aprox ohm milímetro cuadrado metro. 2 veces largo. ¿Por qué 2 veces largo en los casos monofásicos? Porque el alimentador es ida y vuelta. Una ida de fase, una vuelta de neutro. Por lo tanto, aquí tengo que ver la información que me entrega aquí el trabajo. Del empalme al TDA, el alimentador tiene 12 metros. Entonces, si es 2 veces largo, los 12 se convierten en 24 metros. Y la corriente es lo que necesitaba cumplir, que era 26,2. Eso es lo que necesito. Amperes. Dividido la capacidad de la sección, que es 6 milímetros cuadrados. Y vamos a dividir esto. O sea, vamos a hacer esta operación. 0,018 por 24 por la corriente 26,2 dividido 6. Y el voltaje es 1,886. 1,8864 volts. Esa es la caída de tensión del conductor. Igual es una caída de tensión considerable, pero vamos a ver acá. La normativa me dice que los alimentadores o los conductores, pues la caída de tensión tiene que ser hasta un 3% del valor nominal o un 5% en el punto más desfavorable, ¿cierto? Que es el más alejado del empalme. ¿Cómo sacamos este porcentaje para ver si estamos bien? La caída de tensión porcentual va a ser el valor que calculamos, que es 1,8864, y lo vamos a dividir por el valor total del voltaje de alimentación, que en el caso monofásico es 220 volts, que a eso lo vamos a multiplicar por 100 para pasarlo a porcentaje. Entonces va a ser este valor dividido 220, luego lo multiplicamos por 100. El porcentaje de caída de tensión es en 8,567%. Está excelente porque estoy bajo el 3%. Así que alimentador bien seleccionado. Eso, muchachos, hasta aquí llega la clase de selección de alimentadores. Vamos luego a hablar de los subalimentadores junto con los circuitos de carga, porque ya aquí hay un pequeño cambio del análisis, subalimentadores y circuitos de carga. Hasta aquí llega el análisis con demanda, pero aquí queda nuestro trabajo. Saludos.